Yendo Jesús camino de Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Cuando iba a entrar en un pueblo, vinieron a su encuentro 10 leprosos, que se pararon a lo lejos y a gritos le decían: Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Al verlos, les dijo: id a presentaros a los sacerdotes. Y mientras iban de camino, quedaron limpios. Uno de ellos, viendo que estaba curado, se volvió alabando a Dios a grandes gritos y se echó por tierra a los pies de Jesús, dándole gracias. Este era un samaritano. Jesús tomó la palabra y dijo: ¿no han quedado limpios los 10? Los otros 9, ¿dónde están? ¿No ha venido más que este extranjero para dar gloria a Dios? Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Palabra del Señor. Siéntese, hermanos, unos minutos. Hermanos, hemos escuchado este relato maravilloso de curación del Señor Jesús a estos 10 leprosos. La lepra es una enfermedad tremenda, gracias a Dios. Hoy, pues, muchas personas son curadas de esa enfermedad. Es una enfermedad tremenda, siempre causa molestia, repugnancia. En la antigüedad, sobre todo por esta revelación que tuvo Israel, pues se debía a un pecado. Venimos tratando esto varios domingos. Es decir, Dios que premia a los justos y castiga a los pecadores. Y los castiga, pues así, dándoles enfermedades, privándoles de bienes, etc. Por eso, en su mentalidad, nosotros sabemos por la revelación después que esto se cambió en la plenitud de los tiempos. Pero en un primer momento esto era así. Este hombre era un pecador, no podía llegar al templo, estaban separados en aldeas y tenían toda una segregación, no podían participar en nada, eran pecadores. El contexto también de hoy es que Jesús va camino a Jerusalén. No olvidemos, hermanos, que el evangelista Lucas en el capítulo 9, 51 nos ha hablado que Jesús va camino a Jerusalén. Y aproximadamente 10 capítulos dedica el evangelista Lucas en este camino, en este itinerario, hasta el 19, donde el Señor Jesús va a formar intensamente durante este viaje a sus discípulos, a sus apóstoles. Esta es la segunda parte del viaje. El evangelista ya lo ha dicho claramente. Y la temática es de la fe, no lo olvidemos también, muy conectada con el domingo pasado que nos hablaba de la fe. O sea, aquella fe puede mover, decíamos, un árbol de higuera y plantarla al mar. Hoy al final nos habla también nuevamente de la fe. Tu fe te ha salvado. Vamos a volver sobre este tema. Entonces, hermanos, el Señor Jesús realiza este milagro mientras va de camino. Y mientras van ellos de camino, también estos leprosos son curados. Y se vuelve uno, dice, dando gracias. ¿Por qué regresa uno dando gracias y los otros 9 no? Hemos de preguntarnos y preguntar al texto, ¿por qué? ¿Porque eran malos simplemente porque eran malos, unos desagradecidos, esos 9? Y el otro era muy bueno, era un samaritano. ¿O es que en realidad el relato no existió?
Y es el evangelista Lucas que nos quiere dar una enseñanza y nos quiere decir que hemos de ser agradecidos, una parte moral, una parte didáctica, de enseñanza moral, moralismo. Todos tenemos que ser agradecidos, porque es de bien nacido ser agradecidos, y aquí muchas homilías se van en ese sentido. Tenemos que ser agradecidos con quien sea, con el vecino, con tu mamá, con tu papá, con tu nana, etc. Te dieron un regalo, hijo, tenés que ser agradecido. Y van muchas homilías por eso. Pero hemos de abordar un poquito más. ¿Es ciertamente así? No, yo les invito a tener presente lo siguiente. Estos 9, dice, eran judíos y el único era un extranjero, un samaritano. Los 9, estos se van al templo. ¿Saben por qué van apurados a realizar esta purificación? Porque lo mandaban la ley. Tenían que estar por lo menos 8 días cerca del templo. Cuando una persona era curada de ley, lo puedes leer en la letra, lo puedes leer en Levítico capítulo 14, está todo ahí especificado cómo se tiene que purificar y verificar si esa persona había sido curada. Dice ahí, la persona que ha sido curada de lepra tiene que llevar 2 pájaros. Uno lo va a degollar, le va a sacar la sangre, y en otro, en un cuchero, en una pana, ahí va a meter en otro pájaro vivo. La sangre del otro la va a derramar, y con un hisopo, en vez del sacerdote, y va a rociar un montón de arriba durante 7 días. Que la persona estuviera dañada de sangre. Y al octavo día tenía que llevar además 2 corderos para el sacrificio de expiación, para el sacrificio de alabanza, el sacrificio de purificación. Y así 8 días pasaba ahí. Fijado, esclavizado por una estructura religiosa. Este samaritano, como es extranjero, como judío, no obedece esas leyes. Tranquilamente puede venir y dar gracias al Señor. Para que veamos, hermanos, y esto solamente es un punto, podemos ahondarlo. No que yo tenga aquí la razón o sea una exégesis correcta. Pero tengamos presente, hermanos, que muchas veces las estructuras religiosas nos oprimen. Tenés que venir a misa, si no venís a misa, te vas al infierno. Tenés que obedecer esto y lo otro, y cumplir, y cumplimiento, y cumplimiento, y compromisos de uno y otro estilo. Y tienes que venir y participar en la cruz, hacer esto, hacer lo otro, etc. Si no vienes aquí, pues nada. No tienes la salvación, no te curas. Y encasillamos las estructuras religiosas, nos oprimen. En lugar de ser un medio de salvación, nos oprimen. Jesús no se opone a ello, porque de hecho les invita a que vayan a los sacerdotes a presentarse y ver que verdaderamente tienen que cumplir todo el proceso de purificación. Pero fíjense bien que este extranjero se encuentra libre de ello. No tiene esa esclavitud religiosa, esas leyes que le obligan. Se encuentra libre para poder reconocer al Señor como Dios, como Señor, como ha hecho Naamán el sirio, que ha reconocido al Dios de Israel, al único Señor. No hay otro Dios como este extranjero, el samaritano, ha venido y ha reconocido a Jesús como único Señor, como único Dios, porque dice que se acopla y le adora. Es señal de postración a sus pies, es señal de adoración, como hizo Naamán el sirio. Esto, hermanos, es impresionante para que lo tengamos presente y veamos, hermanos, que también estos pobres 9 judíos que no vinieron a dar gracias se encontraban de alguna manera coaccionados, oprimidos, y no los condenemos, que mal agradecidos y desgraciados que eran. No, hablamos un poquito de la perspectiva y tengamos presente. Después, hermanos, la palabra de Dios en el Evangelio de hoy nos presenta que dice que Jesús, con solo su palabra, se quedaron curados. Aparece aquí, hermanos, la palabra y los sacramentos, la palabra y los ritos. Palabra y los ritos. Aquí lo importante es la palabra. Jesús dice una palabra y es la palabra lo que lo va
va a curar. No van a ser aquellos ritos de purificación lo que van a curar a estos leprosos, sino que va a ser el poder de esta palabra que hemos hablado el domingo pasado, de palabra y escritura. La palabra es esto, muy cercana al acto, que tiene una fuerza. Para nosotros palabra es idea, concepto, logos, venido por Platón. Pero para los judíos no es así. Palabra es aquello que tiene una fuerza, un acontecimiento muy cerca al acto, que realiza una poderosa actuación, tiene un poder transformador. Esto es la palabra. Y esto lo realiza Jesús. Por eso, con ello, hermanos, vemos que no es tanto lo importante saber muchas cosas de la iglesia, conocer todos los ritos, sacramentos, cómo se celebra la misa, conocer toda la doctrina de la iglesia. Te podés saber de pe a pa toda la Biblia, te podés saber de pe a pa todo el catecismo de la Iglesia Católica y conocer cómo se celebra la misa y cuándo se cumple y cuándo no se cumple, pero eso no te da la fe, no te da eso la fe. Porque para nosotros, primero, hermanos, viene la fe por la palabra y no por el rito. Los sacramentos para nosotros es consecuencia de la palabra, porque la fe, hermanos, no viene de la predicación y esto de la palabra de Dios. Y esto lo dice Pablo, no porque antiguamente no tenía nadie un libro, porque no existía, era anacrónico Pablo. Ahora sí, nosotros tenemos la escritura y muchos libros, podemos leer. No es eso, porque poder leer la escritura, poder leer la letra, te la podés saber de memoria, pero eso no te viene a la fe, no garantiza. No garantiza eso. Porque la fe, hermano, viene de la predicación de otra cosa, de escuchar a alguien que te predica, de escuchar a alguien que te dice la buena noticia de la salvación. De ahí que el predicador sea importante para él su vida, porque él predica además con su palabra y con su vida. Porque para nosotros, hermanos, primero es la palabra y después el sacramento. Porque el sacramento sin la palabra de Dios queda un rito vacío, cosas que hay que hacer. Y viceversa también. La palabra sin el sacramento, pues queda eso, una cosa que se va bonita, que no somos protestantes nosotros. Palabra y sacramentos, no solamente palabra. Palabra de Dios que nos transforma, que nos regenera y nos lleva después a celebrar en plenitud el sacramento. Porque para nosotros primero es la fe. La fe a mí me viene de la predicación y yo creyendo voy a después a celebrar, voy a después a entender. No es al revés, yo entiendo, entre más entiendo la palabra de Dios, entre más entiendo la religión católica, más fe voy a creer. No, yo creo para entender y no al revés, entiendo para creer. Esto es una postura nueva que ha iniciado el cristianismo. Por eso el cristianismo no es filosofía, no son ideas, no son cosas que tenemos que saber y aprender, es vida. Eso es lo fundamental. Después, al final, dice Jesús a este hombre: tu fe te ha salvado. Tu fe te ha salvado. ¿Qué significa esto? Solo la fe basta, que fue una de las banderitas de Lutero. Solo escritura, sola fides, solo la fe, nada de sacramento, nada de curas, eso es invento eclesiástico. Solo la fe, sola fides. ¿Cómo es esto? ¿Cómo tenemos que entender esto? Que solamente la fe. La fe te ha salvado. Pues hermanos, vamos a hablar de unas personas que no vienen a misa, pero es importante que esas personas, vecinos suyos que no vienen a misa, que están lejos de la iglesia, sin embargo, nos influyen a nosotros, porque son tu compañero de trabajo, tu compañero de estudio, de la universidad, tu vecino, tu amigo, etcétera, que no viene a la iglesia, que ha sido ya de hace mucho tiempo de la iglesia, que se bautizó, a lo mejor, tal vez, y no ha vuelto nunca, no sabe lo que es esto. Igual le vas a preguntar la fe, y a lo mejor cree, y a lo mejor le dice: yo creo, tengo fe. Pero vamos a preguntarle, le preguntamos: ¿la fe a vos te salva? La fe, es decir, ¿a vos te resuelve? La fe
te soluciona. A mí no me resuelve la fe, Padre. ¿Sabe lo que a mí me resuelve? El puño. Porque a mí me enseñaron de chiquito que nada de levantarme, muchachito. Si alguien le pega, pues usted respóndale 2 veces. Y así aprendí a patadas. Y aquí el que no me obedece, Padre, vale. ¿Quién le ha enseñado a este hombre el evangelio que dice amarás a tu enemigo? Que el que te ofenda en una mejilla, presenta en la otra. U otro dice, ¿a vos te resuelve la fe, amigo? No, Padre, a mí no me resuelve la fe. ¿Sabe lo que me resuelve? Por eso no voy a misa. A mí me resuelve la medicina, la ciencia. Porque resulta que mi hijo se está aquí muriendo y yo no sé cómo resolverlo. ¿Quién ha enseñado a este hombre que la vida eterna existe? Que cuando se muera su hijo no se va a volver loco ni va a ir al psiquiatra. Hay gente que se muere su hijo familiar y pareciera que es el fin del mundo, que se entierran. Hay gente que se han enterrado los dos, se mueren ahí los dos. ¿Quién ha enseñado a esa persona que la vida eterna existe? Y a lo mejor te dice que tiene mucha fe. Un otro ejemplo. A ver, amor, ¿te resuelve la fe? ¿Te salva la fe? No, Padre, es cierto. A mí lo que me resuelve es esto. Dice, Padre, dinero. Si yo no lo como, no lo he visto, no voy al cine, no lo disfruto, no como, etc. ¿Quién ha enseñado a este hombre a renunciar de los bienes, a renunciar de los bienes, a vender sus bienes y darse a los pobres? ¿Quién ha dicho a este hombre que la felicidad está en dar y no en recibir? Y a lo mejor te dice, sí, Padre, yo creo en iglesia, tengo fe y creo mucho. U otra persona que están ahí, que están muy cercanas a nosotros, y te dice, ¿y a una fe te resuelve? Que a mí me resuelve la fe, Padre. Mira, mi chiquita nadie me amó, me abandonaron, mi padre y mi madre. Resulta que este Señor me dice que me ama. Si este Señor no me ama, me voy con otro y otro y otro y otro. ¿Y qué? ¿Quién ha enseñado a esta persona que está en la castidad, que siendo casto es feliz? Hermanos, por eso la fe, que te dicen a lo mejor que tienen mucha fe. Por eso, hermanos, la fe no es cumplir ritos. Por eso a lo mejor la fe la cumplimos con muchísima religiosidad, práctica religiosa. Por eso este Evangelio nos invita a nosotros a dejar muchas veces estas prácticas religiosas y dar un salto mayor a la fe. Tu fe te ha salvado. En Cristo. Por eso la fe es el encuentro con una persona que me dice, yo te quiero, cuenta contigo, te amo, en medio de tus dificultades. Porque todas esas personas, en el fondo, que he mencionado, son unos cobardes. Tienen miedo a sufrir y escapan del sufrimiento. Y cuidado, hermanos, venimos aquí a la iglesia como un grupo de cobardes, que venimos aquí a que se nos solucionen los problemas y a ocupar la iglesia como un opio de los pueblos, como un analgésico, para no sentir. El Padre es horrible sentir ese problema, ese sufrimiento. Por eso, hermanos, esta es la fe, el encuentro con Cristo, el Señor, que me dice que estoy contigo, que te amo, que te quiero, que doy la vida por ti, yo muero por ti, sufro por ti, que esto es la novedad del cristianismo, que Cristo sufre por ti, que nosotros no tenemos que sufrir. Por eso, predicar esto, hermanos, es el acontecimiento más grande y es de donde brota el agradecimiento, la Eucaristía, dar gracias, porque es recibir este don que viene, que yo no voy a ofrecerle cosas a Dios, que yo no voy a ofrecerle sacrificios para tenerlo contento a Dios, ¿no? Que Él viene delante de mí, ante mí, toma la iniciativa, me da un don, que es su Hijo, que muere en la cruz por mí, que se sacrifica por mí, que toma mis sufrimientos y mis dolores por mí, y me da su Espíritu para vivir yo en alegría, y en medio del sufrimiento con esperanza. Hermanos, por eso este es el Evangelio de este domingo. Guardémoslo y que nos ayude durante esta semana
Y si nosotros nos hemos encontrado como este leproso, heridos de Dios, como alejados de Dios, como segregados de la comunidad, porque somos pecadores, enhorabuena, hermanos, que hoy está Cristo, el Señor, que para aquel que va en camino, que mientras va en camino, porque su fe es un camino, hay esta palabra de salvación y de acogida, porque solo en Él está la salvación. Tu fe te ha salvado. Podemos de pie, hermanos, hacemos nuestra profesión de fe.